Soñaba el abad de San Pedro, y yo también sé soñar. La América estaba dividida en dos zonas contrarias entre sí, oscura la una como la esclavitud, luminosa la otra como la libertad. Nueva España, Guatemala, San Salvador, Comayagua, León y Panamá formaban una extensión inmensa de territorio sometido al gobierno español. El nuevo reino de Granada, Santa Fe, Caracas, Buenos Aires y Chile formaban un espacio dilatado de tierra libre e independiente. Si en el antiguo mundo los países septentrionales eran el suelo de la libertad, en el nuevo los australes fueron la tierra venturosa donde brotó primero. El sur se cubría de sangre por defender sus derechos, y el norte mandaba millones al gobierno que intentaba sofocar aquellos derechos. No hubo simultaneidad en la causa justísima de nuestra independencia, y esta falta grave aumentó las fuerzas de España, entorpeció la marcha de América y fue origen de males que llora el amigo de los hombres. La unidad de tiempo es en los grandes planes la que multiplica la fuerza y asegura el suceso, la que hace que dos tengan más poder que 1.000.000. 100.000 fuerzas obrando en periodos distintos solo obran como una. 10 fuerzas obrando simultáneamente obran como 10. No marchó la América con el plan que exigía la magnitud de su causa, lo que hace derramar más lágrimas, lo que penetra más la sensibilidad, lo que más horroriza a la naturaleza es lo que se vio en los países más hormociados por ella. Sangre y revoluciones son los sucesos que refiere la historia, muerte y horrores son los hechos de sus anales. La pluma se resiste a escribirlos, la memoria se niega a recordarlos. Volvamos los ojos a lo futuro. Ya está proclamada la independencia y casi toda la América. Ya llegamos a esa altura importante de nuestra marcha política. Ya es acorde en el punto primero la voluntad de los americanos. Pero esta identidad de sentimiento no producirá los efectos de que es capaz si continuaran aisladas las provincias de América sin acercar sus relaciones y apretar los vínculos que deben unirlas. Separadas unas de otras, siendo colocadas en un mismo hemisferio. El mediodía no existe para el norte, y el centro para el extranjero, para el sur y el septentrión. El reposo de las unas no es un bien para las otras. Las luces de aquellas no son una felicidad para estas. Chile ignora el estado de Nueva España, y Guatemala no sabe la posición de Colombia. La América se dilata por todas las zonas, pero forma un solo continente. Los americanos están diseminados por todos los climas, pero deben formar una familia. Si la Europa sabe juntarse en Congreso cuando la llaman a la unión cuestiones de alta importancia, la América no sabrá unirse en Cortés cuando la necesidad de ser o el interés de existencia más grande la obliga a congregarse. Oíd, americanos, mis deseos. Los inspira el amor a la América, que es vuestra cara patria y mi digna cura. Yo quisiera, primero, que en la provincia de Costa Rica o de León se formase un Congreso General, más expectable que el de Viena, más interesante que las dietas donde se combinan los intereses de los funcionarios y no los derechos de los pueblos. Segundo, que cada provincia de una y otra América mandase para formarlo sus diputados o representantes, con plenos poderes para los asuntos grandes que deben ser el objeto de su reunión. Tercero, que los diputados llevasen
el estado político, económico, fiscal y militar de sus provincias respectivas, para formar con la suma de todas el general de toda la América. Cuarto, que unidos los diputados y reconocidos sus poderes se ocupasen en la resolución de este problema, trazar el plan más útil para que ninguna provincia de América sea presa de invasores externos ni víctima de divisiones intestinas. Quinto, que resuelto este primer problema, trabajasen en la resolución del segundo, formar el plan más eficaz para elevar las provincias de América al grado de riqueza y poder a que puedan subir. Sexto, que fijándose en estos objetos, formasen primero la federación grande que debe unir a todos los estados de América. Segundo, el plan económico que deben enriquecerlos. Séptimo, que para llenarlo primero se celebrase el pacto solemne de socorrerse unos a otros todos los estados en las invasiones exteriores y divisiones intestinas, que se designase el contingente de hombres y dinero con que debiese contribuir cada uno al socorro del que fuese atacado o dividido, y que para alejar toda sospecha de opresión en el caso de guerra intestina, la fuerza que mandasen los demás estados para sofocarla se limitase únicamente a hacer que las diferencias se deshiciesen pacíficamente por las cortes respectivas de las provincias divididas y obligarlas a respetar la decisión de las cortes. Octavo, que para lograr lo segundo se tomasen las medidas y se formase el Tratado General del Comercio en todos los estados de América, distinguiendo siempre con protección más liberal el giro recíproco de unos con otros y procurando la creación y fomento de la marina que necesita una parte del globo separado por mares de las otras. Congregados para tratar estos asuntos los representantes de todas las provincias de América, ¿qué espectáculo tan grande presentarían en un congreso no visto jamás en los siglos, no formando nunca en el antiguo mundo, ni soñaba antes en el nuevo? No es posible enumerar los bienes que produciría. La imaginación más potente se pierde desenvolviendo unas de otras sucesivamente todas las consecuencias que se pueden deducir. Se crearía un poder que, uniendo las fuerzas de 14 o 15 millones de individuos, haría a la América superior a toda agresión. Daría a los estados débiles la potencia de los fuertes y prevendría las divisiones intestinas de los pueblos, sabiendo estos que existía una federación calculada para sofocarlas. Se formaría un foco de luz que, iluminando la causa general de la América, enseñaría a sostenerla con todos los conocimientos que exigen sus grandes intereses. Se derramarían desde un centro a todas las extremidades del continente las luces necesarias para que cada provincia conociese en su posición comparada con las demás, sus recursos e intereses, sus fuerzas y riquezas. Se unirían sabios que, teniendo a la vista el mapa económico y político de cada provincia, podrían meditar planes y discurrir medidas de bien para todas las provincias en particular y para la América en general. Se estrecharían las relaciones de los americanos unidos por el lazo grande de un Congreso común. Aprenderían a identificar sus intereses y formarían a la letra una sola y grande familia. Se comenzaría a crear el sistema americano o la colección ordenada de principios que deben formar la conducta política de la América, ahora que empieza a subir la escala que debe colocarla un día al lado de la Europa, que tiene su sistema y ha sabido elevarse sobre todas las partes del globo.
La América, entonces, la América, mi patria, y la de mis dignos amigos, sería al fin lo que es preciso que llegue a ser, grande como el continente por donde se dilata, rica como el oro que hay en su seno y majestuosa como los Andes que la elevan y engrandecen. Oh patria, cara donde nacieron los seres que más amo. Tus derechos son los míos, los de mis amigos y mis paisanos. Yo juro sostenerlos mientras viva. Yo juro decir cuando muera, hijos, defended a la América. Recibe, patria amada, este juramento. Lo hago en estas tierras que el despotismo tenía incultas y la libertad hará florecer. Cuando no era libre mi alma, nacida para hacerlo, buscaba ciencias que la distrajesen, lecturas que la alegrasen. Vagaba por las plantas, estudiaba esqueletos, medía triángulos o se entretenía en fósiles. En este suelo nací, este suelo es nuestra patria. ¿Será el patriotismo un delito? El sabio. En la escala de los seres, el hombre es el primero. En la escala de los hombres, el sabio es el más grande. El sabio es el que más se aproxima a la divinidad, el que da honor a la especie y luces a la tierra. El nacimiento de otros hombres es suceso ordinario, que no influye en las sociedades. El nacimiento de un sabio es época en la historia del género humano. Cantad himnos de gozo, hombres de todos los países. Ya nació el que había de manifestar vuestros derechos y dignidad, el que ha de dar conocimientos a los que son desválidos porque no lo tienen, el que ha de escribir para que los hombres no sean tiranos de los hombres, el que ha de iluminar la oscuridad del África, ilustrar la India y derramar luces sobre nuestra patria. Tendiendo la vista por toda la tierra, ve el sabio que después de siglos hay todavía salvajes en ella. Ve que hay samoyedos, lapones, cafres y otentotes en el otro continente, omeguas y chaumas, automucos y guararnos en este, lacadones y caribes en Guatemala. El amante de las artes no tiene sentimiento tan profundo, viendo manchas en el cuadro más acabado de un genio, como el sabio viendo aquellas hordas en la superficie hermosa del globo. En el santuario de la sabiduría hace el juramento grande. Oídlo, hombres de todas las clases. Jura sacrificar a la ilustración general todos los momentos de su existencia, reunir todo lo que se ha pensado desde que hay ciencias en el mundo, añadir a la suma de pensamientos creados en los siglos pretéritos, los que él mismo ha de crear en él de su vida, difundirlos por los cuartos del globo, aumentar las luces en unos, disipar las tinieblas en otros. Es inmenso su trabajo, diarias sus vigilas, sin interrupción sus tareas. Vedlo, cogitabundo y abstraído, investigando y observando, y revolviendo en la profundidad de la mente alguna teoría útil o algún pensamiento provechoso. Pide observaciones a todos los individuos y clases. Las hace él mismo en uno y otro continente. Da vuelta a todo el globo para hacerlas y vela para sorprender a la naturaleza en los momentos en que se deja ver. La forza en otros a descubrir sus secretos. Examina todos sus seres, recoge todos sus fenómenos. Humboldt, el hijo amado de la fortuna, posesor de los dones que ésta regala a sus favoritos, rico y titulado, querido de unos, respetado de otros, sacrificó a las ciencias estos goces pacíficos.
Salió del antiguo al nuevo mundo y recorrió las 2 Américas, durmiendo en playas cubiertas de cocodrilos, internándose en bosques poblados de tigres, pisando las nieves de los Andes, subiendo al Chimborazo, trepando al pico del Orizaba, levantando planos y determinando posiciones para conocer este inmenso continente, para desmentir a los que hacían cuadros horrorosos de esta bella mitad de la tierra, para vindicarnos de las injusticias de Pau y de los que decían que los americanos estamos condenados a la ignorancia por el influjo del clima. Lleno de hechos, rico en observaciones, el sabio se tira a la soledad, porque en la soledad es donde el hombre tiene toda la energía y libertad de su ser. En la soledad es donde el alma, sin pesos que la compriman, se dilata en toda su expansibilidad. En la soledad es donde se produce lo grande, lo perfecto y lo sublime. Allí medita el sabio. Allí desenvuelve sucesivamente todos los siglos. Ve en el que procede el germen del que sigue. Examina lo presente y se lanza a lo futuro. Ahí observa la marcha de las sociedades, calcula su movimiento y pronostica su término. Allí abraza la naturaleza eterna y humilde primero en la acumulación de detalles. Es sublime después en la teoría general del universo. No hay clase que no tenga títulos de gloria en algunos de sus individuos. La que más se desdeña, la que más se desprecia, tiene hijos que admiran con su virtud o cooperan a la riqueza por su industria. Pero la de los sabios es la que presenta lo más grande, la que hace bien más universal y duradero. Enorgullécete, hombre, al considerarlo. El sabio es individuo de tu especie, y el sabio ha determinado la figura de la tierra y medido la extensión de su superficie. El sabio ha enumerado la multitud inmensa de seres que la pueblan y señalado los caracteres que los distinguen. El sabio ha dado las dimensiones de los astros que rotan en el espacio. El sabio ha descubierto la fuerza de la naturaleza y enseñado al hombre el uso de ellas. El sabio ha hablado a los reyes de los derechos de los pueblos. El sabio ha trabajado los códigos más justos de las leyes. El sabio descubre nuevos alimentos cuando las plagas destruyen los antiguos. El sabio hace llorar al rico y enternece al poderoso. El sabio dirige la opinión pública y la opinión pública es el tribunal que juzga a los funcionarios. Si el género humano no es una sociedad de hordas salvajes, si el Asia creó las ciencias útiles y las artes provechosas y la Europa perfecciona unas y adelanta otras, el sabio es el autor de estas maravillas. La civilización, lo sublime, lo bello y lo útil, todo ha sido formado o perfeccionado por el sabio. Quitad a los sabios, y la tierra entera será un mundo de horror y un caos de muerte. Cacicario, donde el salvaje comerá 2 libras de tierra. África, donde el hombre venderá al hombre. Un ser tan grande es natural que conozca su magnitud, que sienta su fuerza, que calcule sus alcances. No es la vanidad la que la ensorbece, es la conciencia de su poder la que le hace hablar. Píndaro, inspirado por el genio que lo eleva sobre sus enemigos, cantaba: mis palabras están acordes con mis pensamientos. La envidia solo me merece un desprecio que la humilla. Los gritos del ave tímida y celosa jamás suspenderán el vuelo del águila que se pasea por los aires. Bufón, lleno de pensamientos sobre toda la creación, inmensos como el universo, mis pasos, dice, son los de la naturaleza. El orden de mis ideas es el de la sucesión de los tiempos. El idioma del sabio es augusto. Sus palabras parecen de un dios. Dadme un punto, decía Arquímedes,
y moveré el globo. Dadme materia en movimiento, decía Descartes, y formaré un mundo. Toma los alimentos que recetaré, decía Galeno, y te haré más moderado, más emprendedor o más tímido. Confesémoslo con noble orgullo, de la boca de los Césares jamás salieron palabras tan expresivas del poder del hombre, como de los labios del sabio, el conquistador de Europa. Pedía cañones para destruir al mundo, y el sabio pide materia para hacer otros mundos. Responded, hombres, que desdeñáis a los sabios. ¿Quién será más grande, el conquistador o el sabio? Dionisio, tirano de Siracusa, o Arquímedes, honor y defensa de su patria. Filipo, maquinando la esclavitud de la Grecia. Alejandro, devastando la Persia. César, hollando los derechos de Roma. Han adquirido el título de héroes. Sócrates, enseñando virtudes a la Grecia. Zoroastro, dando moral a la Persia. Cicerón, ilustrando a Roma, han merecido el nombre de sabios. En las nomenclaturas de la vanidad no hay título de igual precio. Él solo, sin bandas ni medallas, sin oro ni diamantes, manifiesta la grandeza de quien lo merece. Él solo es el timbre de su mayor gloria. Lejos del turbión de los hombres, distantes de la sociedad, en la misma sociedad, sin ambición de empleos ni deseos de riquezas, ocupado en la ciencia, fijo solamente en ella, el sabio es un ser de paz, que ignora las artes de la intriga, que detesta el mal y quiere el bien. Suele errar en las teorías que más admira, suele equivocarse en los pensamientos que más asombran. Esta es su pena más escocedora, estos son sus tormentos más vivos. Trabaja día y noche para no errar, se sacrifica a la meditación, al cálculo y a la observación. Consume en las ciencias la vida entera de su ser. Desea otras vidas para dedicarlas a las ciencias. ¿Será culpable por haber errado el que trabaja más que no errar? La verdad es el objeto grande de sus inquisiciones. Solo verdades quisiera presentar. Las busca en la naturaleza entera, en las regiones altas y en los abismos hondos. No encuentra todas las que busca, a pesar de trabajos, sacrificios y penas. Se equivoca y yerra, se hace ilusión. ¿Será culpa suya enseñar verdades y errores? ¿La hay en el astro de la luz dando noches y días? Hace más el sabio. Es señor de sí mismo, sabe domar la pasión que domina con más imperio. No olvidéis, siglos, la memoria de sus triunfos. El sabio confiesa sus errores al momento que los conoce. Saussure hizo 14 viajes a los Alpes, trepó el Etna, subió al Kramnon, formó nuevos instrumentos para observar, meditó sistemas y después de sus trabajos, cuando conoció el vacío de ellos, el mejor sistema, dijo, es no tenerlo. Si presentando verdades descubiertas con penas, brilla la sabiduría del filósofo, confesando errores, advertidos con trabajos, triunfa la virtud del sabio. Fenelón es grande haciendo amable la religión. Fenelón es grande enseñando a los reyes, pero Fenelón es superior a sí mismo, condenando en Cambrai sus pensamientos. Todo es expectable en el sabio, son inmensas sus tareas, sublimes sus obras, heroicos sus triunfos. Si entre los humanos hay seres que merezcan himnos, ¿no es al sabio a quien deben de cantarse? ¿No es a los pies de su estatua donde debe oírse la voz del afecto, el acento de la gratitud? Jóvenes, ved, aquí la carrera grande de la gloria. Los cuerpos políticos necesitan almas y las almas de estos cuerpos deben ser los sabios.
El patriotismo ilustrado avanza la causa de la patria. El patriotismo que no la es, la atrasa y la entorpece. Cultivad las ciencias, trabajad para ser sabios, pero no esperéis serlo sin alejaros de lo que distrae o embaraza el pensamiento. La sobriedad en todo es el primer elemento de la sabiduría. Un obeso no puede pensar. Un sibarita es incapaz de meditaciones profundas. No hay vicio que no arrebate el tiempo a sus víctimas. No hay pasión que no turbe el reposo. En el seno de la templanza, en la tranquilidad de la virtud, es donde se forma el pensador profundo, el sabio grande y sublime. Si buscáis placeres, las ciencias son las fuentes más inagotables. César, viendo a Cleopatra, Creso acumulando riquezas, no probaron jamás el placer que se goza leyendo el libro de un sabio, observando la naturaleza o pensando en las sociedades. Si en la misma meditación se ve de repente iluminado lo que antes era tenebroso, si contemplando un objeto se descubren teorías nuevas o pensamientos originales, entonces, oh jóvenes, no es posible explicar estos momentos de delicias, afectan todo el ser. Newton queda arrobado, Arquímedes sale por las calles publicando su descubrimiento. Las ciencias os llaman, jóvenes, sed dignos de ellas, sed sabios, sed justos. Observad primero y reunid hechos. Meditad después, escribid al fin. Y presentad a la patria las luces a que tienen derecho. Los maestros, los seres que forman el sistema de la naturaleza, se mueven según las leyes a que están sometidos, y moviéndose según ellas, llevan a los hombres en su movimiento. Los colocan en posiciones diversas y obran sobre ellas con la energía respectiva de sus fuerzas. Los hombres sienten, piensan y expresan lo que sienten y piensan. Las expresiones son análogas a los pensamientos. Los pensamientos son hijos de las sensaciones. Las sensaciones son obras de los seres que las producen. El hombre, en los espacios dilatados de la naturaleza, tiene sensaciones diversas de las del mismo hombre colocado en el círculo pequeño de un pueblo. El gobierno de Constantinopla afecta de una manera a los que le sufren, y el gobierno de Londres penetra de otro modo a los que le gozan. Una sensación solo es sentida en toda su intensidad por el que sufre la acción de los seres que la producen. Un pensamiento solo es percibido en toda su extensión por el que tiene la sensación que lo pueden hacer. Una expresión solo es entendida en toda su energía por el que concibe el pensamiento de quien es imagen. Para sentir toda la energía de los pensamientos de un inglés, es necesario trasladarse a Londres y colocarse en la misma posición que los hizo nacer. Para sentir toda la abyección de los pensamientos de un turco, es preciso vivir en Turquía y situarse en las mismas circunstancias que los han producido. Pasando de unos a otros, van pareciendo oscuras las expresiones, menos claros los pensamientos, más débiles las sensaciones. Los pensamientos de un siglo son para otro siglo menos perceptibles que para el mismo en que han nacido. El idioma de una edad es más oscuro para otra edad que para la misma que lo ha formado. Las décadas de Livio eran oscuras en la época inercia y de silencio. Comenzó el movimiento de la América que proclamaba sus derechos. Empezó el choque de las clases, empezaron a estrellarse los intereses y a dividirse las opiniones. Un rayo de luz disipó las tinieblas. Se iluminó lo que era oscuro y vi claro el origen de la discordia entre el pueblo y los patricios, las capitulaciones de los nobles y la plebe, la energía de los tribunos, la política del Senado, la conspiración de Catalina, la ambición de César,
el patriotismo de Tulio y la moral de Cantón. La oscuridad es progresiva desde el primero, que concibe un pensamiento y forma el idioma que lo expresa, hasta el último, que estudia el uno y procura entender al otro. A cada siglo se disminuye la luz, y lo que el primero era día claro, en el último parece noche tenebrosa. Es una excepción de esta teoría. Cesa la progresión, renace la luz cuando el movimiento de la naturaleza, reproduciendo su marcha, coloca a los hombres en posiciones idénticas o semejantes. Cuando los pone en situación igual a la del creador de un sistema o productor de un pensamiento. Si a cada generación renacieran las mismas circunstancias o se produjeran las mismas posiciones, los hombres verían claros los pensamientos y las ciencias serían sistemas luminosos de doctrina. Pero el círculo de la naturaleza es muy grande y su movimiento no vuelve a los puntos de donde ha partido, sino al cabo de años o al fin de los siglos. Los hombres, impelidos a puntos diversos o situaciones distintas, van expresando sensaciones y pensamientos diferentes, y la suma de ellos, pequeña en el origen del tiempo, se va aumentando en el progreso sucesivo de las edades. Un sabio reúne lo que han pensado los hombres, se cree posesor de sus pensamientos y quiere que lo sean sus semejantes. Toma el carácter de maestro. Resuelve comunicar a la generación presente las luces de los anteriores. Desea perpetuar en los tiempos la clase noble de los que ilustran a los pueblos. Quiere ser el punto de contacto entre los hombres que han existido en el pasado y los que existen al presente o nacerán en el futuro. Trabaja para que los siglos no estén separados de los siglos, para que sea uno el tiempo, una la clase que honra más a la especie, la clase que eleva al género humano sobre todos los seres, la clase que hace al hombre señor de la naturaleza. Es benéfico su deseo, grande su resolución, sublime su objeto. El género humano le debe gratitud. Los siglos deben eternizar su memoria. Pero no es posible que haya un maestro perfecto. Para que lo hubiera, era preciso que el sabio destinado a hacerlo fuese colocado en las mismas posiciones en que se hubiesen hallado los creadores de la ciencia, que respirase la misma atmósfera, bebiese las mismas aguas y pisase el mismo suelo, que aún tuviese las mismas sensaciones y hablase el mismo idioma, que hubiese recibido un entrenamiento vasto capaz de abrazar todos los pensamientos de la ciencia, creados en la serie de los siglos, que poseyese el arte de poner tantas ideas en el orden sucesivo de su generación, que supiese el de explicarlas con el mismo método de su filiación o genealogía, que tuviese la potencia o facultad de ir colocando a sus discípulos en las posiciones más análogas para hacerles penetrar los pensamientos, que fuese un Dios, un Señor de los hombres y de los seres que obran sobre los hombres. No son divinidades los maestros, son hombres, y lejos de aproximarse al plan que enseña la razón, lejos de colocar a sus discípulos en las posiciones que verían más claros los pensamientos, enseñan. El geógrafo, la ciencia descriptiva de la tierra, lejos de la tierra. El astrónomo, la ciencia sublime de los astros, lejos de los astros. El naturalista, la ciencia hermosa de la naturaleza, lejos de la naturaleza. El político, la ciencia importante de los gobiernos, lejos de los gobiernos, en el retiro de un colegio o soledad de un claustro. No es el verdadero objeto de una ciencia el que se enseña en las lecciones de la ciencia. Es un libro, una lámina, un globo de madera, las líneas de una pizarra. Recorre un joven el círculo de las aulas, sale del colegio y entra en los pueblos.
Todo es nuevo a sus ojos. No sabe cultivar la tierra, no sabe formar un libro de caja, no sabe medir un campo, no sabe determinar la posición de un lugar, no sabe observar un eclipse. Es nulo en la sociedad. Después de años ocupados en la ciencia de los libros, es necesario que emplee otros años en la ciencia de la naturaleza. Se divide la enseñanza que debía ser una. Se consume años que deberían economizarse. El tiempo es preciso, la vida es breve. Los jóvenes tienen derechos y la nación les debe la mejor enseñanza. Si no es posible la perfección, debemos al menos aproximarnos a ella. Yo quisiera, 1. Que se destruyese el muro levantado entre las teorías abstractas y sus útiles aplicaciones, que no se dividiese en dos ciencias, metafísica y práctica, la que es una sola, que las observaciones o hechos que han servido de base a las ciencias, los principios o consecuencias que se deducen de las relaciones entre los hechos y las aplicaciones en bien de la sociedad que hacen de los principios se miren como parte de un solo todo. 2. Que los maestros, antes de recibir este título, fuesen examinados, no en los colegios o universidades, sino en medio de la naturaleza que ofrecen explicar. Que a vista de los examinadores mida un campo o calcule una altura al que prometa dar lecciones de geometría. Que determine la posición de un pueblo, mida un grado de meridiano y levante la carta de un lugar el que ofrezca darlas de geografía. 3. Que no fuese sedentaria su vida, ni dictadas sus lecciones desde una cátedra de orgullo. Que recorriese la naturaleza, los profesores de la naturaleza. Que en las riberas de los ríos clasificase el botánico los vegetales que las hermosean. Haga análisis de las partes que los forman y desenvuelva los prodigios de la vegetación. Y que en las montañas más ricas, a vista de las vetas, en medio de las canteras, manifestase el mineralogista las clases de fósiles, sus caracteres y métodos de explotación. 4. Que tuviese presente en sus lecciones el orden sucesivo con que se ha ido creando las ciencias, que los hombres observaron primero seres individuales, pensaron después en las relaciones de semejanza o diferencia que había entre los seres, y formaron últimamente principios o expresiones generales de aquellas relaciones que si este método llevó a la formación de las ciencias, el mismo sistema debe llevar a su posición que enseñar abstracciones primero y hechos u observaciones después es invertir el orden y fijarse primero en las consecuencias y después en las premisas. 5. Que tuviesen lugar muy distinguido en el orden jerárquico de las sociedades, porque ellos son los que dan luces a los que han de ser legisladores, magistrados o funcionarios de otro género. Que se les dotase como corresponde a su representación y exige lo penoso de sus tareas. 6. Que formasen un libro y clasificando en él los talentos y progresos de sus discípulos, lo presentasen anualmente al gobierno y éste lo conservase como la hoja más digna de servicios, como una indicación de los jóvenes que debe proteger de los hombres, que a su tiempo debe ocuparse en servicio del Estado. 7. Que cada año manifestasen al gobierno las necesidades de las ciencias, lo que atrasa su marcha o puede influir en sus progresos, las causas que la estancan en un lugar y las que podrían dilatarlas por muchos. 8. Que hubiese un fondo destinado para los gastos de instrucción pública, como los que hay para los de justicia, hacienda y guerra. Que con aquel fondo se dotase a los maestros, se premiase a los discípulos
y se socorriesen las necesidades de la ciencia. La ilustración es el origen del bien. La ignorancia es el origen del mal. En el centro de la riqueza, la América ha sido pobre porque ha sido ignorante. En medio de la pobreza, la Europa es rica porque es ilustrada. Los que enseñan la ciencia, los que comunican sus principios y derraman sus luces son, entre todos, los de más valor. El de los hombres se deriva de lo que saben ejecutar, y los sabios son los que enseñan a los hombres. Que los maestros sean honrados por la nación y premiados por el gobierno, que la juventud sea protegida y las ciencias difundidas. La naturaleza, yerma ahora, salvaje y horrible, será en lo futuro poblada, culta y hermosa.